Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la pérdida de la biodiversidad. La extinción es la desaparición total de una especie. La extinción es un proceso biológico importante y relativamente común. Se estima que alrededor del 98% del total de las especies que han existido en la Tierra han desaparecido. Sin embargo, la actividad humana ha aumentado la tasa de extinción entre 5 y 50 veces más, nos dice Dirso, en comparación con los últimos 400 años. Hace 3.600 millones de años aproximadamente surgió la vida. Desde entonces han existido varios periodos de extinción masiva. A finales del Cámbrico, hace 500 millones de años. Y la extinción a finales del Pérmico, hace 240 millones de años, con la desaparición del 90% de las especies existentes en ese momento. Le siguió la del Cretácico, en la que desaparecieron todos los animales terrestres que pesaban más de 25 kilogramos, entre ellas todos los dinosaurios y el 50% de la fauna marina. A cada una de estas etapas de extinción le siguió la aparición de nuevas especies por eventos de radiación, más especies de cada familia o género, y divergencia evolutiva, especies de la misma familia o género que utilizan diferentes hábitats, alimentos, etc., lo que permitió recuperarse de dichas extinciones. Después de que se dieron estas extinciones masivas, las especies que sobrevivieron a la extinción se diversificaron y multiplicaron, y algunos miembros de estas especies experimentaron cambios en su forma de vida y conducta, en sus hábitos alimenticios o reproductivos gracias a la variabilidad genética. Así, estos organismos diferentes pudieron extender su distribución geográfica y colonizar los ambientes desocupados dejados por las especies que se extinguieron, y en muchos miles de años formar nuevas especies. Esto fue posible porque en el pasado nunca se destruyeron de manera irreversible los ecosistemas y los mecanismos evolutivos que sustentan la vida. Durante milenios, un animal o una planta tardaba en extinguirse una vez cada 100 años. Hoy, el índice de extinción es más de 100 especies por año. El primer organismo que nos proporcionó el concepto moderno de extinción fue el dodo. Se trataba del mayor miembro de la familia de las palomas que habitaba en las Islas Mauricio en el Océano Índico. Los dodos eran presa fácil de los marinos que llegaban a la isla durante los siglos XVI y XVII. Los mataban a golpes de porras para 1680 el último de ellos había muerto. Desde comienzos del siglo XVIII, más de 120 mamíferos y 150 aves se han extinguido. De algunas especies quedan muy pocos ejemplares: rinocerontes de Java, loros cacapúes, cuervos de Hawái y muy pocos cóndores de California. Existen muchas condiciones por las que una especie es vulnerable y puede correr el peligro de extinción. Cuando una especie tiene una población pequeña, con poca dispersión, si es de gran tamaño, endémica, con pocas poblaciones o localidades, si son especies migratorias, si son un recurso imprescindible de los que no hay sustituto, cuando ha pasado por un proceso anterior de epidemias y enfermedades, o cuando no ha tenido experiencia en perturbaciones. Cada una de estas causas aumenta la vulnerabilidad de la especie. De acuerdo con ciertos parámetros técnicos, se puede clasificar el estado de la población de una especie, y se han elaborado numerosos sistemas de categorización de especies en los cuales se intenta evaluar el grado de amenaza al que están sometidas. El sistema más ampliamente utilizado es el que plantea la UICN, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, en su famoso
Libro Rojo, que es un listado de especies en peligro de extinción que incluye unas 4.500 especies de animales y 5.000 especies de plantas amenazadas de extinción. En ese libro se utilizan varias categorías. Extinta, cuando no queda duda de que el último individuo de una especie ha muerto. EW, extinto en estado silvestre, cuando una especie está extinta en la naturaleza pero solo sobrevive en cautiverio. CR o crítico, cuando una especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción, que se define bajo estos criterios. Cuando la población estimada es menor a 50 animales sexualmente maduros, cuando el número es menor a 250 animales adultos en un hábitat fragmentado y con poblaciones menores de 50 individuos adultos en una población, cuando la extensión geográfica es menor a 1000 kilómetros cuadrados y se observa una declinación en la extensión geográfica o en la calidad del hábitat y el número de individuos. Cuando cualquiera que sea el número de especies, ésta haya entrado en una fluctuación extrema en extensión geográfica, número de localidades, o se observe una declinación continua de sus poblaciones del 25% en 5 años. Y CN, en peligro, cuando es alto el riesgo de extinción, y los parámetros serían una población menor a 250 individuos adultos, en poblaciones meramente fragmentadas, subpoblaciones menores a 250 individuos o localizados en una sola población, una extensión geográfica menor a 500 kilómetros cuadrados, declive en la calidad del hábitat y número de localidades, que la población empiece a declinar un 50% en 5 años o 2 generaciones. Existen varias causas de extinción natural. Una es la catastrófica, en la que una gran perturbación física destruye o cambia drásticamente el hábitat, como cuando suceden cambios climáticos causados, por ejemplo, por el aumento o la reducción de la lluvia, inundaciones, frío extremo o calor extremo, el cambio de la dirección de un río, la caída de una montaña, la erupción de un volcán, etc. Otra causa es la que tiene que ver con la dinámica y la genética de las poblaciones. Entre estas causas tenemos factores que reducen poblaciones muy pequeñas y las pueden llevar a la extinción por falta de variabilidad genética. En el lapso de unos pocos años, una población puede dejar de tener descendencia y caer en un vértice cada vez más rápido y más rápido hacia la extinción. Muchas de las poblaciones de especies en peligro pueden caer en este proceso porque han sido arrastradas hasta poblaciones muy pequeñas que a su vez se vuelven muy susceptibles por la pérdida de variabilidad genética y la endogamia a enfermedades y catástrofes como temblores, huracanes o incendios. Por ejemplo, la foca se caza desde hace miles de años. Muchas especies han estado al borde de la extinción o han desaparecido por la cacería. En los últimos 250 años han muerto, por ejemplo, más de 70 millones de focas arpa y focas encapuchadas. En el año 1988, un virus mató a más de 17,000 focas comunes y a 300 focas grises europeas. Se identificó al culpable como un nuevo virus estrechamente relacionado con el sarampión y el moquillo canino, un coronavirus. El año siguiente, pocas focas murieron. ¿Qué hubiera pasado si esta enfermedad se hubiera desatado en poblaciones con pocas focas? La respuesta es obvia: se hubieran extinguido. Hay que tomar en cuenta que no todos los individuos contribuyen a la siguiente generación. Para conservar las especies se debe tener un tamaño mínimo viable y una determinada proporción de sexos. No es lo mismo contar con 98 hembras
y 2 machos que con 50 individuos de cada sexo. Y esto a su vez depende de la estrategia reproductiva de la especie. Hay que tomar en cuenta la estrategia reproductiva de las especies, como dije, y existen especies cuya estrategia reproductiva es la monogamia y otras cuya estrategia es la poligamia. Una causa de extinción, nos dice Guiarte, es la introducción de material genético de individuos de otras poblaciones, a pesar de que sean de la misma especie. Por ejemplo, en la antigua Checoslovaquia, una población de cabra de ibex estaba en peligro debido a la caza excesiva. Las poblaciones fueron recuperadas con cabras ibex de Turquía. Los ibex híbridos, o las cabras híbridas, comenzaron a aparearse en otoño en lugar de invierno, y sus hijos nacieron en el mes de febrero, uno de los meses más fríos del año. En ese lugar, a consecuencia de estos cambios, se puso en peligro la población. Otro aspecto que tiene que ver con los problemas genéticos es la pérdida de variabilidad genética. Esta trae como consecuencia individuos menos capaces para la supervivencia, se mueren más jóvenes o no se reproducen. En presencia de cambios ambientales, una población con poca variabilidad genética no podrá sobrevivir y se extinguirá. Actualmente, uno de los puntos centrales de la genética de poblaciones radica en el estudio de los niveles de variación genética que se presentan en las poblaciones naturales. Por ejemplo, una población que haya pasado por una reducción muy drástica de sus poblaciones y que después se haya recuperado, aunque tiene muchos individuos, muchos de esos individuos provienen de una cantidad limitada de progenitores y por tanto tienen un alto grado de parentesco, y esto representa poca variabilidad. Así puede haber muchos individuos casi iguales que pueden ser seriamente afectados por cambios medioambientales o catástrofes debido a su bajo nivel de diversidad genética. Pero las causas más importantes de la extinción son las causas antropocéntricas. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.